Muchos fueron los oráculos existentes en la antigua Grecia, pero el más antiguo de todos era el de Zeus Dodoniano. Hace muchísimo tiempo, dos palomas de oscuro plumaje volaron sobre la ciudad de Tebas. Una se dirigió a Libia y la otra a Dodona, posándose cada una de ellas sobre un roble, al que declararon oráculo de Zeus. La paloma de Dodona se posó sobre el sagrado árbol, y desde allí expresó con voz humana que era necesario fundar, en ese mismo lugar, un oráculo al dios Zeus. Según cuenta Heródoto, estas palomas eran en realidad dos sacerdotisas que fueron raptadas en Tebas por los fenicios. Se supone que estas dos sacerdotisas fueron las primeras que instituyeron los oráculos en estos dos lugares, el oráculo de Amón en el oasis de Siwa y el oráculo de Zeus en Dodona. El propio Alejandro Magno hizo un épico viaje al oasis de Siwa desde la recién fundada Alejandría, para consultar el oráculo de Amón, y el sumo sacerdote se dirigió a él como hijo de Amón Zeus y dueño de todos los países. También el astuto Odiseo acudió a Dodona, para pedir consejo al follaje del sagrado roble del gran dios, con el fin de regresar a su querida patria de Ítaca. En Dodona las sacerdotisas escuchaban el arrullo de las palomas, el susurro de las hojas del roble, y el tintineo de las vasijas de bronce que colgaban de sus ramas para emitir su oráculo al suplicante. En este lugar los oráculos que pronunciaban las sacerdotisas, estaban generalmente formados por frases incomprensibles, que solo un sacerdote experimentado era capaz de transcribir de manera inteligible para el peregrino. Zeus tenía otro oráculo famoso en Olimpia, el antiguo emplazamiento de los Juegos Olímpicos, en un lugar tranquilo y relajante, con el frescor cercano del río, y lejos de la sequedad de los quebrados del monte Parnaso, que ampara el oráculo de Delfos. Olimpia está situada en un terreno llano, al pie de una colina que se cree pertenecía al titán Crono. En este lugar, los sacerdotes respondían a las preguntas de los suplicantes, después de examinar las entrañas de las víctimas sacrificadas. El oráculo de Delfos perteneció originalmente a Gea, la diosa primigenia de la tierra. La madre de la tierra designó a Dafne, una ninfa de los árboles, especialmente de los robles, como su profetisa. La Pitia o sacerdotisa se situaba estratégicamente en un sector del templo, por donde pasaba una profunda grieta, desde la cual salían unos vapores que ella inhalaba. Sentada sobre un mueble conocido como trípode, tomaba en su mano una rama de laurel, el árbol sagrado de Apolo, mientras bebía de las aguas de la fuente Castalia, y gracias a los vapores que emergían del suelo entraba en éxtasis. Durante el trance, la Pitia entraba en contacto con los dioses, que le transmitían la respuesta a la consulta hecha por el peregrino. Si murmuraba incoherencias, los sacerdotes del templo se ocupaban de hacer las traducciones pertinentes. Dafne dejó de ser sacerdotisa después de que Apolo la persiguiera incansablemente, ya que Eros le había disparado una flecha dorada para que se enamorase irremediablemente de ella. Eros estaba celoso porque Apolo había bromeado sobre sus habilidades como arquero, y también afirmaba que el canto de Eros le molestaba. Dafne huyó de Apolo porque Eros le había disparado a su vez una flecha con punta de plomo, la cual provocaba el desprecio y el desdén. Durante la persecución, Dafne imploró ayuda a su padre, el dios Ladón, quien la transformó en laurel, árbol que desde ese momento se convirtió en sagrado para Apolo. Posteriormente la Madre Tierra cedió sus derechos sobre el oráculo a la titánide Febe, y ésta los cedió a su vez a Apolo, el cual se construyó un templo con ramas de laurel, traídas de la ciudad de Tempe en Tesalia. Pero hay otros que afirman que Apolo robó el oráculo a la Madre Tierra después de matar a la serpiente Pitón, y que dos sacerdotes hiperbóreos establecieron allí su culto. Se afirma que el primer templo de Delfos se construyó usando cera de abejas y plumas, el segundo con tallos de helechos entrelazados y el tercero con ramas de laurel. Hefesto, dios de la forja, construyó el cuarto. Lo fabricó de bronce con aves canoras posadas en su techo. Se afirma que este templo fue tragado por la tierra. El quinto templo fue construido con piedra labrada, y fue destruido por el fuego en el año 489 a.C., siendo reemplazado por el santuario actual. El dios Apolo contaba con numerosos templos oraculares, como el de Liceo en Atenas. En sus proximidades Aristóteles impartía cátedra en su escuela filosófica. Apolo también tenía otro santuario en la Acrópolis de Argos. Ambos templos estaban a cargo de sacerdotisas. En otros templos como el de Colofón, eran sacerdotes los que daban los oráculos.
Después de leer las entrañas del sacrificio, y beber el agua de un pozo secreto, el sacerdote pronunciaba sus oráculos en verso. En otros templos se interpretaban los sueños, existían diferentes métodos de adivinación, algunos propios y exclusivos de cada templo. En la ciudad de Patras las sacerdotisas de Deméter pronunciaban sus oráculos a los enfermos introduciendo un espejo atado a una cuerda en su pozo de aguas sagradas. Las formas que el agua dibujaba sobre la superficie metálica inspiraban las profecías de la sacerdotisa. En cambio, en la ciudad de Faras, los sacerdotes del oráculo de Hermes ofrecían sus respuestas oraculares por una moneda de cobre a los enfermos que acudían constantemente formando largas filas mientras esperaban su turno. Según afirmaban estos sacerdotes en sus respuestas oraculares, la solución a los males del suplicante vendría de la inspiración provocada al escuchar las primeras palabras pronunciadas por cualquiera, en el momento de entrar o salir del mercado público. Muchos y variados eran los oráculos existentes, como el dedicado a la Madre Tierra en Afaya, allá en la isla Egina, donde sus sacerdotisas bebían sangre de toro, considerado veneno mortal para todos los demás seres humanos. Muchos oráculos estaban dedicados a los héroes o semidioses, como el oráculo de Heracles, en la aquea ciudad de Bura, donde se daban las respuestas lanzando 4 dados. En esta ciudad estaba también el oráculo del dios Asclepio, deidad de la medicina y la curación. Allí acudían los enfermos en gran número para consultar sobre las curaciones, y se les proporcionaba el remedio en sueños, después de un periodo de ayuno. Otros oráculos como el de Anfiareo en la ciudad de Oropo, o el de Antíloco, considerado el más infalible de los existentes, usaban el mismo procedimiento. Asimismo el oráculo de Parsifae, la brillante diosa hija de Helios, tenía un oráculo en Laconia donde también se daban las respuestas por medio de los sueños. Algunos oráculos no podían ser consultados tan fácilmente como otros. Por ejemplo, en la ciudad de Levadea había un oráculo dedicado a Trofonio, hijo del argonauta Ergino, donde el suplicante tenía que purificarse con varios días de antelación y alojarse en un edificio dedicado a la buena suerte. También debería bañarse solamente en el río, y hacer sacrificios a Trofonio y a Deméter, así como a Europa y otros dioses. Además debería alimentarse solamente de carne sagrada, principalmente de carnero sacrificado en honor del hermano de Trofonio, Agamedes, el cual le ayudó a construir el templo de Apolo en el oráculo de Delfos. En resumen, originalmente todos los oráculos estaban dedicados a la Madre Tierra y ofrecidos por sacerdotisas a través de sus organizaciones sacerdotales, hasta la llegada de otros pueblos con costumbres más patriarcales, los cuales tomaron el control y designaron sus propios sacerdotes, quedando las antiguas sacerdotisas a su servicio. De esta forma los sacerdotes del dios Zeus, tanto en Dodona como en el oasis de Siwa, se hicieron cargo del culto oracular. Mientras tanto, Apolo se apoderó de los templos de Delfos y de Argos. En Argos se concedía a la profetisa plena libertad, por el contrario, en Delfos intervenía un sacerdote entre la profetisa y el adorador, traduciendo a versos hexámetros las incoherencias pronunciadas por la sacerdotisa. En Dodona tanto los sacerdotes de Zeus como las sacerdotisas de la paloma pronunciaban los oráculos. El templo de Delfos fue fundado por los cretenses, los cuales legaron su música y sus danzas así como sus rituales y su calendario a los helenos. El cetro cretense que simboliza a la madre tierra es el hacha minoica de doble hoja llamada labris, la cual dio nombre a una corporación local de sacerdotes llamados labríadas. Los sacerdotes de Apolo exigían estricta virginidad a sus sacerdotisas en Delfos. Estaban consideradas como las novias de Apolo, pero cuando una de ellas fue seducida escandalosamente por un devoto, se decidió que en adelante las aspirantes deberían tener al menos 50 años de edad para poder ejercer como sacerdotisas. Estos fueron algunos detalles y curiosidades acerca del origen y evolución de los oráculos en la antigua Grecia.